Buen día, mi nombre es Mauren Guevara, soy estudiante de tercer semestre de la carrera de Administración y Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad Uniminuto. El día de hoy vamos a desarrollar un conversatorio dando cumplimiento al curso número 8 de legislación. Esta actividad se desarrolla basados en el tema de la estabilidad laboral y para eso nos acompañan mis compañeros de carrera o de semestre que son Mauricio Díaz, Diana Carolina Martínez y Sebastián Rivas. También estamos con dos invitados que son trabajadores de la empresa Casa Limpia y con los cuales vamos a desarrollar el conversatorio. Le damos la bienvenida a Brandon Guarnizo y a Liliana Pavón. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Buenos días, muchas gracias por la invitación, muy bien. Buen día. El día de hoy nuestro conversatorio se va a realizar basado en el Código Sustantivo de Trabajo. ¿Han ustedes oído hablar del Código Sustantivo de Trabajo? Claro, he escuchado algunas cosas, pero no como que la temática a fondo. Listo. ¿Y Brandon ha escuchado sobre el Código Sustantivo de Trabajo? La verdad no estoy muy enterado sobre el tema, pero me gustaría conocer un poco más. Listo, les voy a contar que el Código Sustantivo de Trabajo es un decreto que hace parte de la normatividad vigente de Colombia y lo pueden encontrar en la página de la Secretaría del Senado. Ahí pueden googlear y pueden buscar y ampliar información sobre él. Pero hoy básicamente vamos a tratar tres aspectos importantes con base en el Código Sustantivo de Trabajo. Y para ello voy a darle paso a nuestra compañera Carolina, que nos va a ampliar información acerca de los elementos que son esenciales en un contrato de trabajo. Gracias, compañera. Sí, vamos a presentar el primer tema fundamental que se llama los elementos esenciales del trabajo. Este lo encontramos en el Código Sustantivo del Trabajo, en el capítulo 1 del artículo 23, que cuenta con tres bases importantes. La primera, la actividad personal del trabajador que se realiza por sí mismo. La segunda, la continuada subordinación o dependencia del trabajador en cuanto al empleador. Y la tercera, un salario como retribución del servicio. Quisiera preguntar a nuestros dos invitados si habían escuchado esto, si de pronto en el contrato, en la empresa, les mencionaron, si sabían o no sabían. Bueno, pues en el contrato no especificaba muy bien o no hacía énfasis en ese tema, entonces no tenía mucho conocimiento. Sí, me pasa lo mismo, no tenía como el conocimiento de esos aspectos pues tan detallados. Listo. ¿Algún aporte que nuestros compañeros Mauricio y Sebastián quieran hacer acerca de este punto de los elementos que son esenciales en el contrato de trabajo? Sí, claro. Como decía la compañera Carolina, en el primer aspecto vemos que es la actividad del trabajador, es decir, la que va a realizar por sí mismo. También puede haber otra clase que es cuando es colectiva, cuando se trata por convenios con sindicatos o un gremio en específico. Debemos de tener en cuenta esos tres aspectos para que no se cometan errores en el momento de la contratación y que cada uno de los trabajadores, tanto el trabajador sepa cuáles son sus deberes y el empleador sepa cuáles son sus derechos. Mauricio, ¿tienes algo que mencionarnos respecto a este punto? Claro que sí, compañera. Para ya cerrar este tema, este punto de los elementos esenciales del contrato, debemos de tener muy bien el conocimiento por el cual vamos a ir a, digamos, en este caso, ustedes que son una empresa de Casa Limpia, es una empresa reconocida que está registrada, ¿sí?, ante el Ministerio de Trabajo. Entonces debemos verificar que cada una de esas partes se cumplan por parte del ente empleador, para que no haya ningún tema de fuera de ley y que ustedes no le estén vulnerando los derechos, como decía nuestro compañero. Listo. Debemos tener en cuenta que
generalmente cuando nosotros firmamos un contrato, no nos sentamos a leer al detalle cuáles son las cláusulas o las estipulaciones que están en el contrato, y entonces sí es importante que revisen los contratos que ustedes tienen y valoren en cada uno de los ítems del contrato si su contrato cumple con estos elementos esenciales. Es decir, si hay un trabajador, que en este caso serían ustedes, que cumple o desarrolla una actividad por sí mismo, es decir, que no la terceriza con otra persona, que si son ustedes los que están contratados para la labor, son ustedes los que la realizan o la ejecutan, no va otra persona a suplantarlos o a hacer las actividades que son ustedes los que deberían hacer porque para ellas están contratados. Al igual que la continuidad o la subordinación, en la cual hace referencia a que debemos depender del empleador respecto a las órdenes que nos da y cumplir las exigencias que él tiene, las cuales ya quedaron pactadas en el contrato de trabajo, y asimismo tener muy en cuenta si en nuestro contrato de trabajo está escrito el salario y la forma como va a ser reconocido el salario que nos va a llegar por la prestación de nuestro servicio, porque eso es un yo doy, pero también recibo. Entonces, yo presto mi servicio, pero recibo una retribución, ya sea económica, en bienes o beneficio, para poder sentirme a gusto o que exista la relación laboral. Bueno, teniendo en cuenta esto, los invito pues a que puedan leer su contrato y puedan mirar qué aspectos consideran que no están siendo respetados o no son relevantes en ese tipo de contratación, y cualquier duda o cualquier inquietud que tengan nos la pueden hacer saber a nosotros, que somos los que estamos trabajando en nuestra cartilla, apoyados en los soportes que nos da la empresa Casa Limpia para poder hacer las visitas o el acompañamiento en nuestro curso de legislación. ¿Listo? Entonces ahora vamos a pasar a la segunda, a la modalidad de contratos. ¿Ustedes conocen cuáles son las modalidades de contrato que existen de acuerdo al Código Sustantivo de Trabajo? Según el código sustantivo, no conozco muy bien. Sé que hay un contrato por prestación de servicios y alguno más, pero no estoy muy enterado. Listo. ¿Liliana tiene algo que aportar o algo que mencionar? Lo mismo que mi compañero Brandon. No conozco como tal como está en el Código Sustantivo del Trabajo, pero sí, pues, por, digamos, conocimiento ya propio, las modalidades de contrato que existe serían cuatro, que sería fijo, indefinido, prestación de servicios o hora labor, que es el contrato pues, que yo tengo, el último. Listo, les voy a contar algo. Las modalidades de los contratos, de acuerdo al capítulo 4 del artículo 37 del Código Sustantivo de Trabajo, son dos, que están relacionadas en el artículo 38 como un contrato verbal y el artículo 39 como un contrato escrito. Esa es la forma o la modalidad del contrato. ¿Listo? Entonces, el contrato verbal es el que se realiza de forma verbal, donde uno llega a un acuerdo y pacta unos servicios, y el contrato escrito es donde se consigna todos los compromisos de parte y parte para poder ejecutar la labor y que exista el nexo contractual. Invito a mis compañeros para que ellos hagan sus aportes y nos den sus explicaciones o nos amplíen conocimientos respecto a estas modalidades de contrato según su forma. Bueno, cuando entramos a hablar del contrato verbal, a veces leamos o creemos que no es tan importante porque no hay nada escrito, pero es igual de importante a un contrato escrito. La palabra vale mucho y como tal es conocida o se da también como un contrato. Carolina, ¿qué nos puedes mencionar acerca de las modalidades? También hay que recordar que siempre tiene que haber un acuerdo entre el empleador y el empleado para la forma del contrato. Tenemos que saber qué estamos firmando, para qué obligaciones, qué derechos, todo lo que está escrito en el contrato, o, como le decía mi compañero, la palabra vale y todo lo que se diga pues se tiene que cumplir. Entonces, en esto queremos decir que el contrato de nuestros dos invitados de Casa Limpia sería escrito, ¿sí? Ya que ellos previamente ya han leído y han diligenciado un contrato formal de trabajo. Listo, entonces cuentan con un contrato de forma escrita a tiempo
indefinido o definido. ¿Qué tipo de contrato tienen? ¿A tiempo definido o indefinido? Bueno, yo tengo un contrato a tiempo definido. Definido. ¿Y es por hora labor? Sí. Listo. ¿Tienen alguna duda o algún aporte que nos quieran hacer? ¿Quieren contarnos algo acerca de su experiencia sobre este tipo de contratación? Si ustedes sienten que es una forma de contratación con la que están a gusto o están cómodos, o creen que podrían mejorarla o podrían estar contratados de otra manera. Yo creo que es un método que hasta ahora no ha presentado, por lo menos en mi caso, ningún inconveniente y me siento a gusto con la empresa. Hasta ahora no tengo ningún problema, así que me siento bien con ese contrato. Me pasa lo mismo, ya llevo pues tiempo con este tipo de contrato y no he tenido ningún problema. Listo, ahora vamos a hablar sobre las medidas de mejoramiento para las partes contratantes, es decir, ¿qué consideramos que se puede mejorar como por la parte del empleador y por la parte del trabajador para que la relación laboral pueda llevarse o mantenerse en un término adecuado y beneficioso para todos? Sí, como dice mi compañera, siempre tenemos que tener en cuenta que no es solamente el trabajador el que cuenta en un contrato, sino el empleador. Tiene que haber una relación buena y tiene que haber responsabilidades por parte del trabajador como medidas de mejoramiento en informar los salarios, el horario, las fechas de pago, socialización de las normas y el reglamento interno de la empresa, no exceder las jornadas de trabajo, que si en el contrato no está estipulado que usted tenga que estar a cierta hora o cumplir ciertas obligaciones, pues entonces también la implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo y las obligaciones por parte del trabajador en cuestión de mejoramiento, pues sería el cumplimiento de las actividades, de la jornada laboral, el interés, la motivación laboral, el compromiso, el amor al trabajo. Como decía mi compañera Carolina, también el empleador está obligado en suministrar los respectivos elementos de protección personal, generar al trabajador también motivación laboral, su respaldo en la seguridad social, que conozca su tipo de contrato, como estamos hablando ahorita con los compañeros que nos están acompañando, que nos decían que tenían un contrato por hora labor, entonces que estén enterados de eso, permitir también espacios de donde se puedan integrar con los demás compañeros. Aquí quiero hacer énfasis para nuestros invitados en cuanto a la parte del empleador, que siempre cuando vamos a firmar un contrato, siempre tenemos en cuenta ese es el tipo de salario, cómo nos van a pagar, el horario y las fechas de pago, ¿sí? Ya sea quincenal o mensual. Pero ustedes como trabajadores tienen derecho, ¿sí? Y deben de hacer cumplir también, no, eh, Bueno, pues yo a Mauricio, pues Mauricio, también vemos que como lo que querías decir, ellos tienen que también conocer qué derechos tienen por parte del empleador. No simplemente como tú decías, no, pues lo único que yo sé es cuándo me pagan, cuánto me pagan y listo, ¿no? Ellos también deben de saber que tienen unos derechos, como lo veníamos nombrando, que tengan una buena estructura donde estén trabajando, que sea un espacio cómodo para ellos, entonces, que tengan beneficios, también se trata de eso, no simplemente de nosotros saber, no, es que me gano tanto, me pagan tal día y ya. Entonces, va mucho más que eso. Y también nosotros como trabajadores debemos de cumplir pues con unas normas o con unos derechos que son el cumplir el reglamento interno de la empresa, tener compromisos, ser responsables con nuestros deberes, generar confianza hacia nuestros trabajadores o hacia el mismo jefe. A mí me gustaría saber respecto a este punto, qué medidas o qué
oportunidades de mejora encuentran nuestros invitados y que creen que la empresa podría implementar o con las cuales ellos podrían aportar para que la relación contractual que tienen en este momento pueda mejorar o fortalecerse? Bueno, pues respecto a lo que dice eh, Mauricio Díaz, es verdad que muchas veces nosotros como empleados solo nos fijamos en la cantidad de dinero y el tiempo en que vamos a trabajar. Entonces, en nuestra empresa sí, en mi opinión, quizá falta un poco más de integración, eh, hacer actividades como para los trabajadores, para que se sientan cómodos y no vean más ese trabajo como una obligación, sino pues un sitio donde van a cumplir una labor y también pues sacan un beneficio aparte del beneficio económico. Pues siguiendo lo que dice mi compañero Brandon, creo que sí que es muy importante de todas estas cosas y no solo basarnos en las horas en que vamos, en las horas que vamos a trabajar o lo que vamos a ganar, sino también los beneficios y todo lo que sea bueno para nosotros. ¿Por qué? Porque esto enriquece también la cultura organizacional de la empresa y así también pues el bienestar colectivo de todos los empleados que hacen parte de cualquier compañía, como en este caso pues Casa Limpia. Sí creo que hacen falta más estos espacios o implementar más estos espacios y pues también pues tener previo conocimiento de ellos en los contratos. Listo, muchas gracias por sus aportes, son muy valiosos y sí, es muy importante, como lo decían ustedes, no solamente ir a un sitio de trabajo por cumplir con una jornada laboral y por recibir un salario, sino sentirse cómodo y sentirse a gusto con la actividad que uno está laborando, pero teniendo claras los deberes y los derechos que tenemos como trabajadores y los que tiene el empleador también. Ahora vamos a mirar nuestro tercer punto de este conversatorio, que son los mecanismos para contribuir al mejoramiento de la estabilidad laboral. Entonces, teniendo en cuenta que nosotros tenemos el derecho al trabajo y es un derecho que no puede ser vulnerado, también el trabajador tiene deberes y recibe por parte de nosotros beneficios. Y asimismo, pues deben existir de parte y parte compromisos y cumplimientos para que esta estabilidad laboral pueda perdurar. Entonces, por eso es que a veces vemos o encontramos que hay personas que llevan mucho tiempo trabajando en la misma empresa o que llevan bastantes años haciendo la misma labor o en sus mismos cargos y muchas veces uno les pregunta si se sienten cómodos o si se sienten incómodos y tiene diferentes respuestas respecto a eso. Entonces, a veces encontramos empleados o trabajadores que llevan bastantes años trabajando en la misma empresa y cuando uno entra a revisar por qué llevan tantos años ahí o por qué no se han cambiado de trabajo, por qué no han ido a otro lado, es porque su ambiente laboral o su estabilidad laboral es a gusto para ellos, porque la empresa genera los periodos vacacionales a tiempo, porque ellos pueden estar cada año disfrutando de su periodo vacacional, porque existen las promociones internas y entonces pueden promover a alguien que está en otro cargo a un cargo superior y así pues generar un incremento salarial y tenerlos en cuenta, porque hay confianza y confiabilidad y respeto de ambas partes. Entonces es importante tener en cuenta eso, que para que exista la estabilidad laboral se deben crear acuerdos de ambas partes para beneficiarlos a ambos. ¿Listo? Y vamos a hablar ahora más adelante de la estabilidad laboral reforzada, que es otro punto que debemos tener en cuenta, que ya es una estabilidad que no se da porque haya un buen ambiente de trabajo, porque el trabajador se sienta a gusto o cómodo con el empleo, o el empleador se sienta cómodo con su trabajador, sino pues porque hay unas normas o unas obligaciones que tiene que cumplir el empleador para poder continuar con su trabajador a cargo. Entonces, ahora quiero darle paso a mis compañeros para que ellos nos hagan sus aportes sobre de qué otra forma o con qué otros mecanismos podemos contribuir en el mejoramiento de la estabilidad laboral. Claro, como dice mi compañera Maureen, hay ciertos aspectos que debemos tener en cuenta para el mejoramiento de la estabilidad laboral dentro de la empresa.
tales como son el cumplimiento del periodo de las vacaciones, la implementación de los contratos en buen estado, con mutuo acuerdo, la confiabilidad, el lanzamiento de las vacantes a personal interno, lo que decía mi compañera, que muchas veces no había como una igualdad de condiciones o más favorecidos lastimosamente que otros. Entonces, se ve como esa desigualdad, ¿no? Que uno ve que se puede mejorar y que es necesario para mantener una estabilidad laboral. Mauricio, ¿qué aportes tienes tú frente a este punto de los mecanismos para contribuir al mejoramiento de la estabilidad laboral? Sí, teniendo en cuenta los 3 puntos que dijo nuestra compañera, la empresa debe garantizarlos desde el primer día que firmamos el contrato. Es decir, si usted ya cumplió el periodo de vacaciones a un año, ya sea cualquier tipo de contrato, sea hora o labor, fijo un año, inferior a un año o indefinido, la empresa debe de tener esa facultad de poder permitirle a usted disfrutar sus vacaciones, ¿sí? También la empresa debe fomentar y permitirle proyectarse y como se le llama, escalonamientos o categorizar a las personas. En este caso, tenemos dos invitados que son de la parte operativa, entonces para que también haya algo de confiabilidad con la empresa con ellos debe de irlos categorizando y irles subiendo el rango en el que entraron. También mencionando y ampliando un poco la información de la estabilidad laboral reforzada, teniendo en cuenta que es un derecho, la ley existe cierta protección, brinda cierta protección para cierto tipo de trabajadores con contratos según su forma, sentencias relevantes, mujeres embarazadas, cabezas de familia, pensionados, personas con debilidad, que de pronto alguna enfermedad catastrófica, algo que necesita un tratamiento, personas sin un proceso sindical. Entonces, cuentan con la protección de la ley. ¿Qué mecanismos consideran Brandon y Liliana que pueden contribuir a mejorar la estabilidad laboral que tienen en estos momentos? ¿O sienten que la estabilidad laboral se encuentra amenazada o en riesgo y en cualquier momento pueden perder su trabajo y no se sienten cómodos o tienen como esa sensación o esa zozobra de que pueden quedar desempleados y tener que empezar nuevamente el proceso de encontrar un nuevo trabajo o empezar a aplicar a vacantes que hayan en el mercado? ¿Qué nos pueden contar ustedes acerca de esos mecanismos que consideran pueden aportar a mejorar esa estabilidad o que han identificado o detectado en la empresa Casa Limpia que puede poner en riesgo esa estabilidad laboral y qué valoran de la empresa Casa Limpia respecto a esa estabilidad laboral que llevan en este momento? Bueno, pues como te comentaba antes, quizás algunas actividades, relacionarse más con los compañeros de trabajo, me parece que sería una buena opción que podría hacer la empresa para tener una mejor unión, por decirlo así, empresarial. De resto, en el poco tiempo que llevo, me he sentido bien, me he sentido cómodo y siempre con trato muy respetuoso hacia las personas de mi parte y de ellas hacia mí. Así que de momento, bien. Y Liliana, ¿qué nos puede decir al respecto? No, sobre lo que decías, el miedo y la zozobra de tener que aplicar nuevamente vacantes o buscar algo siempre va a estar, pero sí, digamos que una forma también de intentar mermar esto bueno, hacer bien tu trabajo primero y obviamente también tener un buen relacionamiento con todas las personas
pues que hacen parte de la empresa, pero como tal mecanismo, sí, claro, es importante saberlos y pues en el caso de Casa Limpia no he tenido mm, como que situaciones en donde sienta pues que no estoy a gusto, cualquier cosa así que me moleste o me genere algún malestar o que influya en mi bienestar, entonces no. Listo, y ahora con qué aportes creen que podemos concluir este conversatorio para ir cerrando pues como estas tres importantes aspectos que debemos considerar para poder tener una relación contractual efectiva y podernos desarrollar con un vínculo laboral frente a nuestro empleador. Bueno, pues pienso que en cuanto a la claridad en los contratos, siempre debemos de estar como pendientes nosotros como empleados de qué términos tiene el contrato, de qué es lo que estamos aceptando. Entonces me parece que ese sería como un buen aporte, ¿no? Que la empresa sea clara con el trabajador al que le va pues, a dar el puesto de trabajo para no tener inconvenientes después. También vemos que en ocasiones se nos es afectado el honor, la dignidad o los derechos del trabajador. Simplemente aceptamos o por desconocimiento permitimos que pasen estas cosas. Entonces es bueno no estar como enterado del código sustantivo de trabajo, de cada de los ítems, como nosotros como trabajador para saber a qué deberes estamos o qué beneficios tenemos nosotros derecho. Ese aporte es importante, Sebastián, y también por lo que nos dicen nuestros invitados, que la empresa Casa Limpia no les ha vulnerado, según los tres ítems que acabamos de expresar del Código Sustantivo del Trabajo, ninguno le ha sido vulnerado a ellos. Entonces, por eso ellos están con esa estabilidad laboral y que se sienten a gusto con su tipo de contrato y según las labores que están realizando. Generalmente a mí me parece súper bien que no sean vulnerados sus derechos y que tanto el empleador como el trabajador se estén respetando y tengan una comunicación fluida en el cumplimiento de sus obligaciones. Yo también doy como una recomendación de que todo de lo que estamos hablando y muchas cosas más, si quieren ampliar la información, está todo en el Código Sustantivo del Trabajo por si en un caso más adelante se presenta de pronto alguno de estos puntos que tocamos, entonces puedan ustedes saber sus derechos, sus obligaciones, sus contratos, a qué sí y qué no. Listo, compañeros, muchas gracias. Muchas gracias a los invitados por la participación en este conversatorio. Eh, Agradecemos pues a la virtualidad que nos permitió reunirnos de esta forma y pudimos cumplir con la entrega de nuestra actividad de esta manera. Esperamos que puedan continuar con la prestación de sus servicios a la empresa Casa Limpia, que su estabilidad laboral continúe siendo buena, que el ambiente laboral que ustedes han generado en la empresa y los vínculos sean excelentes y puedan tener mucho éxito en el desarrollo de sus funciones y que se puedan respaldar del Código Sustantivo de Trabajo para que puedan validar si sus deberes no están o sus derechos no están siendo vulnerados y que puedan cumplir con los deberes y obligaciones que han pactado en la relación contractual que ya establecieron con la empresa. Entonces, muchas gracias, muchos éxitos a todos. No, por mi parte no tengo más nada que decir, solo agradecerles por la participación. Sí, muchas gracias por la No, igual, participación y Maureen, gracias. Dale, Carlos, dale. muchas gracias por la participación y pues esperamos que sigan así y que conozcan sus derechos, sus deberes, sus obligaciones y de todo. Sí, igual, muchachos, muchas gracias y espero que les haya servido este conversatorio para que aprendan un poquito más y no se queden con lo que solo saben hasta el momento, sino que investiguen y también lean el código sustantivo.
Muchas gracias, muchachos. Quería agradecerle a nuestros invitados, a Liliana Pavón y a Brandon Guarnizo, pues por hacer parte de este conversatorio. Y no olviden a leer el Código Sustantivo del Trabajo. Gracias a ustedes por la invitación y pues por toda la información que nos dieron el día de hoy. Y no, a leer el Código Sustantivo del Trabajo y a seguir enriqueciendo la cultura organizacional de nuestra empresa para que siga siendo así de sana. Vale, hasta una próxima oportunidad, que esté muy bien.